¿Verdad? Fue el shock de sonreír. Es una paradoja que todos los dictadores hayan subido al poder por las escaleras de la libertad de expresión. Inmediatamente después de alcanzar el poder, cada dictador suprimió la libertad de expresión a todos excepto a la suya propia. Herbert Clark. Hola, gente linda de Contraste. Bienvenidos a Polidialéctica, la ciudad de la discusión número 25. Hoy queremos hablar sobre el resurgimiento de los líderes autoritarios en la región de América Latina y para ello nos acompañan personas sumamente especiales y personas que van a aportar a este tema de manera provechosa. Entonces, para eso tenemos a José González. Bienvenido. Él es estudiante de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo. También es ajedrecista de primer nivel y también autodidacta de filosofía, ¿verdad? Qué bueno tenerte aquí. También a Carlos César Rodríguez, gracias otra vez por estar con nosotros. Un placer para mí. Él es abogado, tiene una maestría en diplomacia, en Derecho Diplomático Consular. Y qué bueno que estás con nosotros. Para mí es un alto honor. Tenemos a Isaac Rosado, él es licenciado en Ciencias Sociales. Bienvenido. Gracias, gracias. Tú eres de nosotros, pero también te damos la bienvenida. Y qué bueno que están ustedes, porque sé que son las personas oportunas para tratar este tema, ya que la región de América Latina en los últimos años ha habido un cambio. Como que quienes están eligiendo ahora mismo o quienes son las autoridades de los países no son el partido o la ideología política que normalmente se va a América Latina. Y me gustaría ver sus opiniones, qué tal, cómo surge todo esto, por qué. Bueno, yo creo que hay que partir desde cierta base para comprender exactamente cuál ha sido ese cambio en sí de una forma radical que ha tenido América Latina con respecto a los líderes que tiene actualmente. Y es que si nosotros observamos bien, la gran mayoría de líderes que partieron, o sea, que salieron luego de los años 2000, tenían unos ideales que vendían mucho al pueblo. O sea, tenían ideales de vamos a dar garantías sociales, que sí, que vamos a ayudar a los pobres, que vamos a hacer esto, que vamos a hacer lo otro. O sea, el típico discurso populista que al final quedaba técnicamente siendo nada. Me dejan saber si Populismo, piensan lo ¿te contrario. refieres? Sí, populismo. Me dejan saber si piensan lo contrario. Pero tú entiendes que realmente ha sido así. En gran parte, por supuesto que sí. ¿Y qué ha pasado en los últimos 10 años? Bueno, en los últimos 10 años lo que está pasando ha sido una respuesta del pueblo ante el populismo. O más que el populismo, una respuesta del pueblo ante las ideologías que ahora mismo se están imponiendo de forma indirecta por medio de los medios sociales, de la prensa y de muchísimos grupos que al parecer tienen uno que otros intereses, en mi opinión. Aunque en la realidad no ha tenido el efecto que se ha deseado. Exacto. Esa es la realidad. O sea, los últimos gobiernos de América Latina han tenido gobernantes que sus acciones son cuestionables. Sí, claro. Y que evidentemente ha lacerado las libertades y los derechos fundamentales que han hecho esos mismos países o que han convenido en algún punto ante la comunidad internacional o ante el mismo Estado. Y la sociedad civil se ha visto vulnerada. Sí, claro. En muchos de sus derechos, la libertad de prensa, la libertad de expresión, la libertad de votar incluso, como vemos recientemente la situación que está pasando en Guatemala, que aunque es otro tema, es un tema totalmente electoral, Sí. pero el resultado que se va a dar después de esto va a ser muy cuestionable quién vaya a gobernar, por ejemplo, Guatemala. Entonces, no sé qué opinas, Isaac, sobre el tema. Me parecen válidos sus puntos. Sin embargo, yo creo que para partir desde una base, deberíamos de ir un poco más atrás. Sí. Porque no es hace 10 años el inicio de este resurgimiento de dictadores o de personalidades que tienden a tener un autoritarismo muy peculiar, Sí. sino que es de mucho antes. Ujú. Si nos vamos a 1900, al principio del siglo XX, nosotros vamos a tener una Latinoamérica llena de dictadores, pero dictadores con respaldo imperial. Porque tenemos, qué sé yo, a Somoza, tenemos a Trujillo, tenemos a Duvalier, tenemos un montón de dictadores en el siglo XX que son respaldados por el imperio de región que nos corresponde a nosotros
para garantizar la estabilidad política que ellos deseaban y, en cierto modo, la no intromisión de otras ideologías. Ideologías que en pleno siglo XX, Guerra Fría, estamos hablando que eran contrarias a lo que el imperio de nuestra región nos vendía a nosotros. Cuando todas las dictaduras surgen para tratar de garantizar una especie de estabilidad en toda la región por las manifestaciones sociales que se daban propias de la época, propias de un proceso de liberación que estaban llevando las masas continentales en nuestra región, en una especie de símil de lo que había hecho Europa y Asia del norte. Sin embargo, después de esas dictaduras, nosotros vamos a tener nuevamente inestabilidad política en la región. Vamos a verlo en nuestro país con Trujillo. Luego de la muerte de Luis Trujillo, tenemos un periodo de inestabilidad de 5 años con Juan Bosch, con Balaguer, con los gobiernos el triunvirato y demás. Pero no es propio de nosotros, no solo de nosotros. No, era algo de la Toda región. la región estaba hundida en un proceso de inestabilidad. No obstante, antes de pasar a otro punto, añadiendo a ese contexto histórico, hay que destacar que la lucha de ideas radicales era imperante. O sea, tú tenías dos grandes bandos que no tenemos eso tan marcado hoy día. Tú tenías personas sumamente radicales con el socialismo surgiente, más o menos un leninismo marxista, como que nos heredó a nosotros Stalin y su estilo de gobierno, dictatorial también por allá en Europa del Norte y Asia del Norte. Y luego tú tienes entonces un capitalismo emergente con un neoliberalismo de Thatcher y en Estados Unidos que estaba verdaderamente marcando una gran época, un gran stop, como, hey, acabamos de iniciar una gran temporada de capitalismo que va a abrumar todo este continente y nos va a coronar a nosotros como los países más estables, cosa que fue falso. Fue una burbuja que luego se destruyó con la invasión de Bahía de Cochino en Cuba y que Fidel Castro en el 59 y luego en el 62 con la crisis de los misiles va a romper la burbuja y el mito de que no podemos compartir ideas entre socialistas y comunistas. Propio de eso, entonces surgen los líderes populistas que van a entonces atraer las masas, atraerlas. Y aprovechando que tú dices eso, para mí es muy importante destacar que América Latina tiene mucha influencia de esas grandes masas, o podríamos decir esos grandes países en ese momento, que era Estados Unidos y la Unión Soviética, que ahora podríamos decir que en conclusión es Rusia. No, desapareció en el 91, cayó. Sí, claro, cayó. Berlín y el desastre entonces, soviético. Lo que quiero decir es que la influencia que ellos tenían en América Latina, porque ellos le daban respaldo a esas dictaduras que tú habías mencionado. Exacto. La Guerra Fría fue ejemplo de eso. Nosotros éramos, o sea, América Latina era las piezas que ellos utilizaban para nosotros, para manifestar lo que ellos querían hacer. Y creo que en la actualidad, a pesar de que ha pasado muchas revoluciones y se ha hecho muchas cosas, en la actualidad esa influencia queda. O sea, hay cosas que siguen siendo del resultado de... Quedan y son reales. O sea, nosotros lo vemos a diario. Así es. Y que definitivamente es imposible evitar. Muchas cosas en la forma que nosotros, la cosmovisión o ese ideal social que nosotros tenemos es arraigado de esas influencias que tenemos. Yo lo que creo incluso que se normaliza actualmente el tema de tener líderes autoritarios, porque lo estamos viendo, se está popularizando o normalizando que muchos de los líderes que están emergiendo en Latinoamérica están haciendo o están vendiendo que ciertas acciones son normales, ciertos estados de excepción que se están implantando en diferentes países de Latinoamérica es algo muy normal con respecto a garantizar en algún sentido la protección de los derechos de muchos ciudadanos cuando en otro punto se está vulnerando la calidad de vida de esos mismos ciudadanos. Entonces tenemos países que no tienen quizás esos líderes autoritarios que ven esto por la masividad, porque el punto de información actual o la forma en que nos llega la información es mucho más masiva que antes y adoptamos de manera muy errónea que esas conductas son normales. Sí. Y no estamos viendo que en cierto sentido son silenciosamente formas de lacerar la democracia. Bueno, en lo particular... a mí la palabra normalizar me genera un poco de ruido porque lo que pasa es que la premisa lógica de donde nace la palabra normalizar
es entender que debe de existir cierto status quo dentro de las cosas, ¿no? ¿Verdad? Que debe de existir como que ciertas... o sea, como que debe de estar igual y como que todo el mundo le debe de dar igual, pero dentro de la política es un tanto diferente. Y yo creo que hay que hacer diferencias en cuanto nos referimos a esos países y los líderes, porque, por ejemplo, yo no sé si se puede en cámara decir los países, Claro yo los que voy a sí. decir, Entiendo que pero, sí, por estamos en un ejemplo, debate si aquí libre. me dicen, por ejemplo, en el caso de Venezuela o de Cuba, yo te lo compro. Porque, o sea, en verdad, la situación que están viviendo esa clase de países en cuestión de cómo sus líderes están manejando la nación es algo totalmente insoportable. Pero tú me pones otros casos, como por ejemplo el del Salvador, que fue un tema que se debatió muchísimo en un grupo que teníamos. Y yo en lo particular pienso de que existen más que razones realmente para esa clase de comportamiento en esos estados. Porque lo que pasa es que a veces la sociedad tiene una idea de cómo funciona el gobierno como si fuera una especie de un palacio de cristal, en donde si tú mueves alguna pieza o donde si tú cambias algo, todo se rompe. Y la institucionalidad no funciona de esa forma. Entonces, yo creo que al momento de hablar de líderes autoritarios, tenemos que hacer algunas diferencias y saber en qué momento es autoritario y en qué momento no. Claro. Siguiendo con tu punto, estoy bastante de acuerdo con lo que dices. Yo creo que más que normalizar, es una respuesta emergente. Esa respuesta emergente es propia de la situación social y política que viven los países latinoamericanos. Sí, claro. Porque tenemos un grupo de países gobernados por un grupo de revolucionarios, todos fuimos gobernados por revolucionarios, que en su gobernanza mostraron mucha negligencia, mostraron mucho descuido y no dieron al territorio en el cual gobernaban un propio avance para el tiempo que tenían gobernando. O sea, apelaron a un derrocamiento de dictadores del pasado con un respaldo imperial y decidieron dar golpes de estados, llegar a la presidencia por medio de revueltas, por vías no necesariamente democráticas, pero sí porque se aclamaba que eso era la elección popular y el pueblo no quería a los dictadores que estaban allí. Sin embargo, lo que tenemos ahora es, bueno, aún los propios revolucionarios que nos gobernaron durante mucho tiempo mostraron una negligencia tan alta que el pueblo muestra una insatisfacción tal que impulsa a esos líderes que hoy día nos van a representar y nos van a decir, bueno, no es un revolucionario, pero sí es una personalidad que tiene las cualidades necesarias para poder liderarnos. Y están tratando de proyectar esa imagen como es lo que necesitamos ahora en nuestro país, en nuestra nación. Nuestro país viene en declive, nuestro país está hundido en delincuencia, nuestro país está hundido en robos, en atracos, en muchas cosas de desastre políticos, y nosotros necesitamos una figura que nos represente y que tenga los pantalones para pararse y dar un discurso con propiedad y luego de ese discurso demostrarlo con hechos de que va a respaldar su palabra. ¿Y qué tan Totalmente de acuerdo. efectivo sería tener un líder de esa forma? Porque, si bien es cierto, estoy de acuerdo en algunos de sus puntos y muy buena puntualización la que haces, José Ramón, sobre el tema de la cristalicidad de la institucionalidad. Ujú. La realidad es que hay una balanza. ¿Dónde quedan entonces los derechos de los ciudadanos y las libertades? O sea, ¿hasta qué Importante. punto la institucionalidad es tan grande o tan alta que vulnere los derechos de ciertos ciudadanos? Y no hablo simplemente por el caso de El Salvador. Sí, claro. O sea, tenemos casos en O sea, Nicaragua. ¿tú dices que El Salvador vulnera los derechos del ciudadano? Se pudiera decir que hay ciudadanos que afirman que se sienten vulnerados en su derecho o en sus libertades. Si bien es cierto, el presidente ha tomado... Se sienten. Se sienten y algunos lo han visto Pero como afectados. quiera, ¿en qué Pero país del mundo? Bueno, ¿en qué país de América Latina no se le viole, aunque sea un ciudadano, su derecho? sí, claro, Y O sea, una cosa es percepción, que yo me siento, y otra cosa es que mis derechos sean vulnerables. pero la realidad de es que verdad. nosotros lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. Exacto. Claro. Esa sí, es la realidad. claro. O sea, nosotros no Nuestra estamos allá. perspectiva Era- es lo que muy nos posi- vende. Claro, es muy positivo lo que nos vende la prensa amarillista. Que alguna prensa, muy a favor de ¿Qué es Bukele, lo positivo que nos venden? No, espera, No, no, espera. no. Es que hay un punto con el que yo estoy a favor de Carlos. Y era algo que yo incluso llegué a mencionar en el debate. Hay casos en el que sí se violan los derechos humanos. O sea, que hay que aceptar Es que normal. efectivamente sí lo hacen. Incluso, ahora mismo nosotros podríamos decir que en República Dominicana se están violando derechos humanos. ¿Saben por qué? ¿Cuál es índole? Porque, por ejemplo, Claro. yo me di cuenta justamente en una conferencia que yo estaba viendo el día de ayer, de que aquí hay una sentencia que no permite que los ciudadanos expongan casos, o sea, pongan casos Sí. ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. eso por O la sea, situación que se dio por la anteriormente de la situación, 168.13 con cosas, y exacto. demás. Y o sea, y eso es una situación que de una forma u otra vulnera los derechos Claro, humanos porque ellos de tienen la libertades. ciudadano. Ahora,
hay que ver en qué clase de situaciones es que es justificable y podemos decir, ok, aquí hay una excepción de la aplicación de los derechos humanos y puede sonar mal, pero miren, yo, al menos en lo particular, yo creo mucho en cierta idea de Estado. Miren, nosotros tenemos que partir de una base, de algo básico. ¿Cuál es? Y yo le pregunto a usted, luego yo continúo. ¿Cuál es la base de que los humanos nos organicemos? O sea, exactamente por qué nosotros nos organizamos. ¿Qué leyes? No, o sea, pero ¿cuál es la necesidad de que nosotros Estamos en animales? sociedad. El ser humano es un ser, exacto, netamente social. Social, Como o sea. el ser humano es un ser netamente social, el ser Necesitamos. humano necesita ser regularizado. Ujú. Ok. Necesita tener un orden que marque una estructura de gobierno para poder convivir los unos con los otros con sus diferencias, Exacto. pero respetándose uno a otros. Pero mira, te lo puedo resumir algo más primitivo. Seguridad. Nosotros nos organizamos porque naturalmente los humanos somos débiles, o sea, hay que aceptarlo. Seguridad y sobrevivencia Yo me fajo también. con un chimpancé ahora mismo y el chimpancé me acaba, ¿eh? O sea, hay que entender. Ahí entra seguridad y sobrevivencia. Ok, supervivencia, Ambas cosas. claro que sí. Tú sabes. Y porque supervivencia. supervivencia. Porque y volviendo y retomando un poco lo que habíamos hablado, ¿qué tan esencial han sido en general en los países de Latinoamérica proteger la supervivencia y la seguridad de sus ciudadanos? Mira, a ese mismo punto yo iba, porque es que yo siento mucho de que la verdadera esencia del Estado al final es la cuestión de la seguridad. O sea, tú no mantienes la seguridad en tu Estado y ya tú tienes un problema grandísimo, porque de ahí es que sale todo. O sea, no hay una protección, no tanto de derecho, no estamos hablando de derecho, no hay una protección entre nosotros y ya hay un tema, porque entonces no hay desarrollo. Entonces, ¿qué pasa? Pero yo creo que tú no puedes garantizar la seguridad violando otros derechos. Por supuesto que Y sí. eso sucede mucho. Por supuesto que Mira, sí. lo que yo Por ejemplo, creo... ¿qué derechos? Bueno, en el caso, podemos ponerle el ejemplo por el caso de El Salvador, por ejemplo. Sí. Ahora mismo hay una situación con el estado de excepción. Porque El Salvador estaba rumbo a ser un estado fallido, era un narcoestado. O sea, muchos internacionalistas los consideraban como un narcoestado. Entonces, ¿qué tuvo que hacer el presidente Bukele? Bueno, yo lo siento por sus derechos humanos, pero aquí hay una situación de inviabilidad de mi estado. Entonces, yo tengo que tomar políticas que vayan a favor de la viabilidad independientemente de las consecuencias en algunos casos. Claro. Y, ojo, que las consecuencias no son... O sea, las consecuencias no son macabras, porque nosotros vemos en años anteriores, y tú que estudiaste historia, perdón, si no me equivoco, No, ciencia social, y tú parte ves de- las es una- repercusiones que habían antes en esa clase de política, y eran masacres, o sea, eran cosas horribles. Ahora, lo peor que puede pasar es que de 100 personas que se metan prestas, 2 sean inocentes. Y Que con no- eso Y tú lo estás que hablamos garantizando la es- eso seguridad. no- y lo que peor. hablamos es que Bukele, lo que se dice es que es el inicio de un dictador. No que él es un dictador ahora, sino que lo que él está haciendo ahora se está convirtiendo en los pasos para él ser dictador. Pero no solamente O hablemos sea, de él. No, pero créanme bueno, que sí, pero no, eso claro, es claro. bastante un ejemplo lejos. particular. A eso me refiero. Sí, sí, Créanme que claro. está bastante lejos de lo que implica ser un dictador. Un dictador implica mucho más allá que proveer seguridad ciudadana. Un dictador tiene que ver mucho con el control político, Sí, y con la cohesión social erradicación, de todo ¿me tipo. permites? Con la erradicación de los partidos políticos y aparte de la erradicación de la no competencia. Yo no tengo rivalidad, yo no tengo competencia, yo no tengo quien me empuje, yo soy el único, yo soy esa figura autoritaria que tengo la libertad de tomar todas las decisiones cuando yo quiera y cuando pueda, que no es lo que él tiene realmente. Y Aunque yo se puede creo... ver así. No, Eso se es, proyecta eso es. así. Se proyecta ¿Se así, sabe esa por qué es se la proyecta realidad. así? Porque tenemos un grupo de países en nuestra región que no tienen esas personalidades, que tienen la capacidad de poder tomar decisiones contundentes para erradicar la inestabilidad y la inseguridad social. Y lo que se ve en el gobierno de Nayib Bukele es en realidad una protección de la ciudadanía. Si tú haces la comparación con otros gobiernos de Latinoamérica, si tú haces la comparación con la dinastía Castro en Cuba y con lo que vemos en Venezuela, tú lo que vas a hacer es una represión ciudadana. Tú vas a ver que las personas ni siquiera pueden marchar, ni siquiera pueden tomar un letrero, una pancarta o decir algo. Lo que está haciendo Bukele no es reprimir a la sociedad, es reprimir a aquellas personas que perjudican a la sociedad por medio de actos delictivos, por medio de culturas tóxicas y por medio de control terrorista, con sus bandas, con sus delincuencias y No, un montón exacto. de otras cosas que son inimaginables realmente. Exacto, o sea, pero es que MacDill tiene un punto con algo y eso sí es verdad. Y es el hecho de que o sea, algo es lo que sea la realidad política y otra cosa es la visión del ciudadano. O sea, yo entiendo realmente, o sea, es verdad lo que tú dices, que no es así, pero yo entiendo la visión del ciudadano que ve, que dice, bueno, se están tomando estas políticas, se está tomando esto, hace unos años me pasó tal cosa,
va a venir un dictador y va a acabar con mi familia y va a acabar con mi negocio. Claro. O sea, es entendible la posición que tienen parte La del sociedad pueblo, por ejemplo, del Salvador. El pueblo de El Salvador tiene esa percepción. O incluso, estamos hablando Hay algo que denota que ellos manifiestan así, porque hasta donde yo conozco, el pueblo del Salvador La gran mayoría. celebra a Nayib Claro, Bukele. es verdad. Su indumentaria representa su apoyo a Nayib Bukele con figuras en su gorra. Claro, con es verdad. frases y un montón de otras Pero cosas. tú sabes. Que realmente lo que parece es, mira, yo respaldo cada una de las decisiones que tú estás tomando y yo creo que vas por buen camino. Sigue adelante. Eso es lo que se ve de parte como del te pueblo. digo, la visualización que se ve es como, este es un nuevo ídolo que nosotros estamos teniendo aquí y simplemente me agrada lo que estoy viendo por ahora. Y eso es Para parte. otros países de Latinoamérica, lo están viendo como una construcción de un sistema autoritario. Esa es la percepción y Esa también... percepción no es absoluta. No, pero No, es que- no, claro. Como Y es dijo la Jorge posición al de muchos principio. internacionalistas Claro, respecto al tema. Y te soy honesto. Sí, sí. La realidad es que nosotros no vamos a tener gobiernos perfectos. No, claro, Siempre el bienestar vamos a social. tener pros y contras porque somos seres humanos y vivimos en una sociedad como habíamos explicado anteriormente. Ahora bien, ¿qué tan efectivo están siendo este tipo de gobierno? No solamente en El Salvador. O sea, estamos teniendo crisis reales en países como Nicaragua. Lo que hablamos de Venezuela, que se visualiza como que si se estuviese recuperando Ajá. porque hay muchos venezolanos que están regresando, pero la realidad interna es otra cosa. otra Paréntesis, cosa. Venezuela y Salvador son dos cosas totalmente No, diferentes. claro, no lo estamos Lo que mezclando, no estamos lo es estamos mezclando. hablando de la región. Claro, Exacto, sí. Hablando de América personificación Latina, tal. exactamente. Y muchos dicen que quizás en Chile en unos años se vea la misma situación por la Bueno, postura de... Boric, sí. Exacto. Pero con todo eso, yo creo que hay muchos aspectos que van en camino a eso. Y a veces lo que yo pienso, lo que creo, yo me cuestiono si realmente la comunidad internacional o los expertos internacionalistas, no me quiero incluir porque no. Estamos en proceso. A veces se piensa que vamos a tener un único orden mundial o un Exacto. único democrático gobierno. Y no es así. Cada país es soberano y tiene Exacto, formas de exacto. cómo gobernar, cómo ellos decidir. Aunque creo que esto no debe afectar su seguridad como nación y debe afectar los derechos No, claro. humanos de las personas. No, y es que Estoy mira, totalmente por de parte acuerdo. de los internacionalistas eso es normal, porque, o sea, ustedes están acostumbrados a intentar ver de forma teórica ese mundo ideal, en donde, Claro, donde preserva la exactamente. democracia. Entonces, cuando el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas te dice a ti que los derechos humanos se deben de salvaguardar en los estados de excepción, es porque tú sabes que, o sea, no es una cosa que primero no es verdad, pero es una cosa más de la propia naturaleza del internacionalista. O sea, muchas de las Sí. cosas que están pasando ahora son meras ideas, a excepción de la realidad que realmente se vive. Sin embargo, yo quisiera dar un último punto de mi parte a propósito de lo que decía MacDiel y lo que decía el joven acá. Y es lo siguiente. Tú tienes ese ideal democrático. Tú quieres que todas las naciones sean eso. Sin embargo, hablar desde afuera y exigir a un gobierno que sea de X o Y forma es bastante fácil cuando tú no eres quien está a cargo de controlar la inestabilidad No, sí, social claro, que claro. tiene una nación. Totalmente Y de acuerdo. conecto eso con lo que tú decías de que tú quieres ver cuán efectivos son. Si vamos a hablar de efectividad, en 3 años, lo que ha hecho Nayib Bukele es totalmente efectivo en cuanto a seguridad social y en cuanto a servicios que su nación recibe, hospitalarios y demás. Descartando y sacando fuera todas estas otras figuras autoritarias que hemos mencionado, como la de la dinastía Castro, como la de Nicolás Maduro, como lamentablemente lo que vemos en Nicaragua y lo que está pasando en Guatemala hoy día. Y yo creo que sí hay cierta efectividad. Y mi último punto es el siguiente. La democracia es buena, es necesario y es lo que todos perseguimos para un bien social, un bien común. Sin embargo, hay momentos en el que es necesario cierta figura que proyecte cierto autoritarismo, pero que no lo sea, sino que en cierto modo se salga de ese molde democrático que las personas han vendido como el ideal de gobierno. Sí, así es. Y con ese comentario de Isaac vamos a terminar. Yo sé que el debate está buenísimo y sé que muchísima gente podría no estar de acuerdo con Isaac o con alguno de nosotros. Lo pueden dejar en sus comentarios aquí en YouTube. También les recomendamos que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, nos escuchen en Spotify y también en Apple Podcast. Y agradecemos una vez más por vernos. Ay, Dios, pero ¿por qué duró tan poco?